Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a un programa más de nuestro segmento Rumbo Seguro 2025, propuestas que salvan vidas. Este es un espacio dedicado a un debate amplio sobre la seguridad vial y la movilidad en el país. Agradecemos la participación de la candidata Elsa Guerra, quien nos acompaña el día de hoy para conocer sus propuestas e ideas alrededor de un tema muy importante en Ecuador: la creciente tasa de siniestros, fatalidades y lesiones asociadas a la vialidad. Este programa se da gracias al apoyo de Tandem, Carishina en Bici y la Asociación de Peatones de Quito, con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador. Este programa va a tener varios segmentos. Vamos a empezar primero leyendo un perfil de la candidata, después vamos a dar unas cifras para contextualizar la situación de la siniestralidad vial en el país, y después vamos a tener segmentos de preguntas, y en el medio de estos dos segmentos, uno que ya se ha convertido en un éxito en nuestro programa, que es ¿cuánto saben los candidatos sobre seguridad vial? Así que ahora voy a pasar a leerles. Y al final, vamos a invitar a la candidata a que firme un compromiso por salvar vidas en el país. Ahora vamos a leer un perfil de la candidata. Elsa Guerra, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ella es abogada, máster en Derecho, mención Derecho Constitucional, es docente universitaria y en 2023 fue candidata a la prefectura de Pichincha. Ahora vamos a leer algunas cifras relacionadas con la seguridad vial en Ecuador. 6.706 personas fallecieron en sitio por siniestros en el 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, solo se emitieron 639 boletas de encarcelamiento para los responsables, un 9.3% del total de los casos. En 2023, las muertes viales en Ecuador aumentaron un 16% en comparación con 2010, a pesar de que la ONU estableció como meta reducir en un 50% los siniestros viales entre 2010 y 2030. Al año, 1.2 millones de personas fallecen en siniestros viales en el mundo, la mayoría en países de ingresos medios y bajos. Con estas cifras quiero darte la bienvenida, Elsa. Muchas gracias por acompañarnos, y quisiera preguntarte, decirte primero que hay países que han logrado reducir a prácticamente cero los siniestros y las fatalidades en las vías. No es el caso de Ecuador, como estamos viendo en las cifras. ¿Qué crees tú que está pasando en el país para que no exista una acción prioritaria sobre la seguridad vial? Gracias, Dani, por la invitación. Un abrazo para todos y todas. Gracias por levantar esta bandera de lucha para defender la vida. Yo digo, es la defensa de la vida sobre el capital, la defensa del respeto a las distintas formas de movilidad también, y a visibilizar que hay gente que está sufriendo, que hay gente que se le está afectando los derechos sin que lastimosamente tengamos una respuesta efectiva por parte del Estado y de las funciones del Estado. Me refiero a la función legislativa y sobre todo a la función ejecutiva, como estamos mirando en este caso. A mí me parece que hay varios factores determinantes. Primero, una falta de toma de conciencia, una falta de cultura sobre la seguridad vial en este país, y obviamente intereses también atravesados sobre qué es lo más prioritario en las vías. Dani, permíteme contarte, yo también soy una sobreviviente de un siniestro vial. Hace 7 años tuve un accidente en bicicleta, sentí que un carro me iba a atropellar, tuve que lanzarme de mi bicicleta y finalmente tuve una fractura. Aquí tengo una placa con 7 clavos, 8 clavos, y realmente para mí eso fue súper doloroso, porque detrás de un accidente o de un siniestro, que es lo que realmente pasa en este país, pues hay mucho dolor, hay afectación a tu salud mental y lastimosamente no tienes respuestas operativas y oportunas que justamente protejan tu vida. Esto que mencionas, y qué pena, Elsa, que hayas vivido este siniestro. De hecho, eres, digamos, una de las alrededor de 18,000 personas que todos los años sufren lesiones por siniestros de tránsito, y que puede eso terminar en una discapacidad permanente o temporal, con el impacto que eso tiene tanto en la salud mental como en la vida productiva de esa persona y otros. Y a pesar de estas cifras, el 10 de febrero del 2025 se cumplen 3 años desde que el Ejecutivo debía emitir el reglamento a la Ley de Tránsito.
a pesar de que la Asamblea emitió el mandato en la reforma que hizo esta ley en el 2021. De llegar a la Asamblea, Elsa, ¿qué se puede hacer para que el Ejecutivo cumpla con esta deuda que tiene pendiente? Mira, Dani, para mí es importante decirles a todos y todas que nada está sobre la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Y tenemos varios derechos que nos acogen. El derecho a la ciudad, que tiene que ver con las distintas formas de movilidad. El derecho justamente a finalmente respetar el ejercicio de nuestro trabajo, porque sabemos que el uso de las distintas formas de movilidad no tiene que ver únicamente con la recreación, que igual también es fundamental. Hay muchas personas ahora, por ejemplo, que utilizan las motocicletas, las bicicletas y otras formas para movilizarse, por ejemplo, el delivery, Uber, etcétera, ¿no? Entonces, las distintas maneras, y ahí también está detrás el ejercicio del derecho al trabajo. Y por lo tanto, cuando decimos que finalmente tenemos una ley que emitió la Asamblea Nacional, pero no tenemos un reglamento que debería ser promulgado hace 3 años, estamos cometiendo una omisión de la garantía de esos derechos. Me parece que ahí la Asamblea Nacional tiene que ir con fuerza a fiscalizar, porque hasta ahora se ha omitido la emisión de este reglamento y de acciones operativas que permitan, por ejemplo, algo que necesitamos ahora, que es ese equipamiento para la seguridad vial. El hecho, por ejemplo, de que tener un casco homologado puede significar evitar la muerte de muchas personas, es algo que tenemos que hacer de manera urgente. ¿Por qué? Porque los cascos homologados cuestan muchísimo en el mercado y la posibilidad de de eximir de impuestos nos da la posibilidad de que muchas más personas puedan proteger su vida, puedan trabajar y puedan movilizarse ejerciendo su derecho a la ciudad. Sí, justamente esto que mencionas es importante e iba a ser una de mis preguntas al oírte hablar sobre los motociclistas, porque en los últimos años la cantidad de motociclistas que muere en las vías está creciendo de una manera que realmente no solo en el Ecuador, sino en el mundo, que preocupa. Y uno de los problemas es que tanto la ANT como el COMEX no han gestionado la tarifa cero para justamente todo el equipamiento de seguridad que requieren los motociclistas. ¿Qué se puede hacer para que finalmente tanto la ANT como el COMEX cumplan con una disposición que además ya existe en la ley? Por supuesto, yo creo que hay unas omisiones súper fuertes y contundentes. Lastimosamente las autoridades tienen una responsabilidad que es la muerte de muchas personas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con altos niveles de empobrecimiento, Dani. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Lastimosamente las autoridades que están ahora no tienen conciencia y piensan que, como ha dicho Novoa, y voy a meter el tema político porque parece que es importante, que si nos esforzamos comemos postre. Y sabemos que ahora casi muchísimas millones de personas en el Ecuador, algunos dicen 6 millones de personas, otros 5 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Y por eso también optan por utilizar otros mecanismos de transporte para trabajar, para buscar mayores ingresos. Creo que sobre eso entonces tenemos que fiscalizar, ese es mi compromiso y lo digo públicamente en este espacio. Gracias más bien por darnos la posibilidad de dialogar y de aprender de las luchas. Yo creo que necesitamos políticos distintos que hablen menos y escuchen más, y en esa línea mi compromiso justamente es que cuando llegue a la Asamblea Nacional no vamos a tener ni puerta, van a poder ingresar porque quiero hacer un ejercicio de verdadera representación que pueda ser realmente ese puente para que su voz se escuche, que me parece que es fundamental, y desde ahí fiscalizar como una forma de empujar a que se cumpla la norma, para que justamente tenemos acceso a estos mecanismos que lo que van a hacer es prevenir la muerte que está sucediendo ahora, y por otro lado también fiscalizar, porque estas omisiones generan responsabilidades de las autoridades. Has mencionado algo muy importante, que es que muchas personas requieren de diferentes medios para movilizarse, que no hay acceso a estos medios, siendo el transporte público uno de los más importantes. Y la normativa establece que para que los municipios reciban los recursos para la gestión de la competencia en materia de tránsito y seguridad vial, deben tener la mayor cantidad de vehículos posibles. La fórmula dice, a más vehículos, más recursos. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para que esa fórmula tenga otra asignación, tal vez que priorice
otros elementos que promueven el transporte público o la seguridad vial? Mira, yo creo que es una corresponsabilidad de distintos actores. Me parece que garantizar la seguridad vial implica, por ejemplo, mirar la responsabilidad de las autoridades, de los conductores y de la ciudadanía. Respecto de las autoridades, justamente la toma de conciencia sobre cómo también el hecho de generar nuevas formas de movilidad se conecta con algo que hemos levantado muchos jóvenes y muchas personas. Por ejemplo, yo soy parte de la organización Por Quito Verde y nosotros planteamos la necesidad de revalorizar la movilidad sostenible, amigable con la naturaleza, pero para eso necesitamos construir una sociedad, una ciudad y una sociedad que se acople a esas dinámicas. Creo que sobre eso entonces necesitamos autoridades que tengan mayor toma de conciencia para que en esa línea podamos generar normativa desde el legislativo, pero también políticas públicas y ordenanzas que vayan encaminadas a generar esta idea de proteger la naturaleza, de garantizar las distintas formas de movilidad, que impliquen sí control. Me parece que el control es importante, que signifique infraestructura adecuada, que también no existe y que eso puede prevenir también la siniestralidad. Y por otro lado, algo que es fundamental y es la educación. Me parece que la educación es un factor muy importante para garantizar esa seguridad vial, esa toma de conciencia y esa transición hacia otras formas de comprender la movilidad. Justo con estas ideas de la seguridad y de la educación, perdón, y de la infraestructura, nos vamos a quedar y vamos a, un poco para cambiar el ritmo, vamos a ir a nuestro siguiente segmento, que es ¿qué tanto sabe la candidata sobre seguridad vial? No te preocupes, Elsa. Voy a tomar un poquito de cafecito por si acaso sean preguntas de examen de grado. No es de examen de grado, justamente. Y lo que vamos a hacer es pedirte que nos des 3 números del 1 al 21 y en función del número que tú nos des, yo te voy a leer la pregunta. Y tú nos respondes. Bueno, el primero, que es el número ganador, el 17. ¿Por qué será? Excelente. Esta es una pregunta de verdadero o falso. La segunda causa de los siniestros viales en el Ecuador es conducir distraído. Eso es verdadero. Sí, en efecto, muy bien. Es verdadero. La primera causa es el exceso de velocidad. Alrededor del 50% de los siniestros y de las fatalidades en Ecuador se dan por la velocidad. Siguiente número. Bueno, a ver, el 17, no, mentira. El número 8. A ver, el 8. Esta es una pregunta de verdadero o falso. Las mujeres son las principales víctimas de los siniestros viales. Pues no somos las responsables directas, sí a veces sucede, pero es falso, los hombres. Sí, de hecho, el 89.6% de las víctimas en siniestros viales son hombres. ¿Y el último número? El 2. El 2. Igual, pregunta de verdadero o falso. Okay. Los niños son el grupo etario más afectado por los siniestros viales. Son afectados, pero no es el primero. Así es falso. Falso. Sí, de hecho, los jóvenes de 20 a 29 años son las principales víctimas de la siniestralidad vial en el país. Y pues con estas respuestas, y muy bien, pasaste el examen. ¿Cuánto me saqué, Dani? Te sacaste 10 sobre 10. Lo logré. No, mentira. Y no, más bien gracias. Y con estas respuestas vamos a pasar a nuestro segundo bloque de preguntas. Me quería quedar justo con esto que tú mencionaste sobre el tema de la educación. Y sabemos bien que la educación en efecto es una de las maneras en que se puede generar cambios de conductas. Sin embargo, la evidencia científica de los países que realmente han logrado reducir la siniestralidad vial muestra que más bien hay una combinación de cosas que funciona: infraestructura segura, control en el tránsito, es decir, que no exista impunidad a la hora de cometer una infracción, legislación que esté adecuada a las buenas prácticas internacionales. Y entonces en esta línea preguntarte, ¿cómo crees que se puede mejorar el control del tránsito para un cumplimiento adecuado de la normativa y finalmente el cambio de conducta? Mira, Dani, son 2 elementos sustanciales que van de la mano. El tema del control también tiene que ver lastimosamente con la corrupción en nuestro país.
me parece que es fundamental que depuremos a aquellos malos funcionarios que no cumplen con su trabajo y premiemos a aquellos que sí lo hacen, porque en la calle tenemos buenos agentes y malos agentes, no podemos generalizar, pero aquellos que están atravesados por corrupción no nos sirven para garantizar la seguridad vial, porque sabemos que si le damos una coima a alguien, esta persona va a taparse los ojos y no va a mirar que tenemos una infracción de tránsito que puede significar justamente arriesgar la vida de alguien. Me parece que ahí tenemos que tener una posición firme de control y de lucha contra la corrupción y depuración interna, pero por otro lado también premiar y reconocer a aquellos agentes que realmente cumplen con su trabajo y que hacen una destacada trayectoria transparente que también existe, que también a todos nos ha pasado y a todas nos ha pasado, y para ellos premiarles y aplaudirles. Yo creo que el Ecuador lo construimos todos y todas, y realmente quien puede garantizar una seguridad vial también tiene que ver con aquel policía que justamente hace su trabajo, pero también con la ciudadanía en general que transparentemente asume cuando cometió una infracción, por ejemplo, que paga eficientemente, y por eso es que tú decías algo importante, la agilidad en el cobro, en un procedimiento expedito. Entonces, me parece que eso es importante, el tema del control. Ahora, yo creo y siempre voy a estar convencida que el tema de la conciencia social y la educación es fundamental. Dani, yo soy educadora, soy docente universitaria por 9 años y sé que ahí está el cambio de conciencia para garantizar los derechos de todas y para que lo que prime es la vida, porque para mí esto tiene que ver con que primero sea la vida y no la muerte, inclusive el capital, porque el capital tiene que ver justamente con esta idea de que hay unas formas de movilizarse que valen más que otras, y a partir de eso también se construye la ciudad. Yo considero que el tema educativo es fundamental. Dani, yo hice mi tesis doctoral sobre el derecho a la educación desde los enfoques de los derechos humanos, y ahí, por ejemplo, hay muchas cosas que ajustar y cambiar. Tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que, por ejemplo, ya plantea la necesidad de transversalizar como estos enfoques, estas entradas de discusión. En el tema de derechos humanos está justamente el tema de la seguridad vial, que tiene que ver con varias cosas. Que tiene que ver, sí, con que sepamos las señales de tránsito, que tiene que ver justamente con la posibilidad de que en la práctica podamos detectar dónde están las señales de tránsito. Entonces, con el saber conocer y el saber hacer. Pero mi investigación plantea la necesidad también del saber ser y el saber convivir, que me parece que eso es fundamental, saber respetar al otro y desde ahí construir una sociedad diferente. Y cuando, digamos, ya se cumplen todos estos factores que tú mencionas, pero se da la infracción, ¿no es cierto? Eventualmente se da la conducta indebida en las vías que debe tener alguna consecuencia. En los últimos meses hemos escuchado diversas posturas de asambleístas y otros actores políticos sobre la necesidad de endurecer penas, por ejemplo. ¿Qué opinas tú sobre el régimen sancionatorio de las contravenciones de tránsito? ¿Se debería endurecer las penas? ¿Debería ser una combinación de diversos tipos de infracciones? ¿Cómo desde el derecho penal promover, digamos, este cambio de conducta que tú mencionas? Mira, Dani, yo creo que hay que no escuchar a aquellos políticos que te prometen todo o que destilan odio o que te vienen y te engañan y te dicen que subiendo las penas de manera desmesurable o, por ejemplo, con cadena perpetua o pena de muerte, la sociedad va a cambiar, porque te están mintiendo. O sea, te están mintiendo. Los estudios evidencian que el incremento de penas no provoca el cambio sustancial que necesitamos, pero sí mecanismos que estén articulados. Y me parece que entonces, dependiendo de si es una infracción, si es un delito, porque todo esto puede pasar en el tema de la siniestralidad, pues tenemos que determinar los mecanismos y las formas. Si yo te digo que necesitamos, por ejemplo, que estas infracciones o penas o etcétera estén vinculadas a la necesidad de saber convivir, entonces deberíamos buscar mecanismos que permitan justamente esa rehabilitación, y la rehabilitación tiene que ver con aprender, saber convivir en comunidad. Entonces me parece que hay que buscar medidas sustitutivas en algunos casos que articulen con la comunidad y que puedan justamente aprender a tener ese respeto en el marco de una buena seguridad vial. Esa es la salida desde mi perspectiva, no una mirada meramente punitivista, que sí garantice algo que es fundamental y que no pasa a veces procedimientos expeditos, que no exista corrupción, por ejemplo, que no existe impunidad, que también es muy importante garantizar un adecuado sistema de justicia, el acceso a la justicia, que es fundamental, que no esté corrompido ni por intereses políticos ni por ningunos otros elementos, pero que obviamente nos lleva a algo que es fundamental, entender que cuando se da una siniestralidad tiene que ver con una persona, pero esa persona es parte de una comunidad.
Entonces, ¿cómo logramos algo que hemos planteado muchas personas que trabajamos el derecho constitucional y el derecho penal, que es una justicia restaurativa? O sea, ¿cómo restauramos la relación en la sociedad? Y eso es algo que todavía no se debate y que tampoco se lo ha hecho en la Asamblea, porque me parece que priman intereses políticos y priman ciertos discursos que pueden vender, pero que en el fondo no generan ese efecto que necesitamos, y es realmente garantizar los derechos de todas y todos. Y en esto de la justicia restaurativa, que me parece súper interesante, digamos, hay países en el mundo que en el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol, cuando no existe un delito, por supuesto, se promueve, por ejemplo, rehabilitación en Alcohólicos Anónimos y otros. En cambio, en Ecuador o sea, no existen estas medidas, pero también la legislación permite un consumo del más del doble de lo que recomienda la OMS para poder conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Qué planteas tú en relación con no cumplir los estándares de la OMS en esta materia y también cómo responder al problema del consumo, la conducción bajo los efectos del alcohol? Bueno, creo que primero el uso de drogas o consumo de alcohol es un problema de salud pública, y también se lo he visto como un problema meramente punitivista. Creo que eso es un elemento que hay que poner sobre la mesa como país, porque finalmente luego, cuando no lo ponemos como un problema de salud pública, entonces no reforzamos en algo que es combatir justamente los factores determinantes que luego provocan que un joven, como estamos mirando los datos, de entre 20 y 29 años, maneje un carro y genere un acto de siniestralidad en las vías públicas. Por eso planteo justamente esto que te estoy diciendo, la justicia restaurativa, que tiene que ver, sí, con mirar, por ejemplo, cuándo llegamos o no al porcentaje para que se diga o no que está bajo los efectos del alcohol y se aplique la pena o no, o la norma específica, pero que justamente vaya articulada sobre todo a la necesidad de generar mecanismos de prevención y que justamente generen toma de conciencia para que nuestros jóvenes, para que toda la sociedad sepa que cuando uno toma no debe conducir, porque no está en todas sus facultades, pero además porque su volante, así como le puede llevar a su destino, puede significar que pierda la vida o que provoque que otra persona pierda la vida. Y que me parece que esa toma de conciencia tiene que significar articular el sistema educativo, el sistema judicial y un conjunto de normas que tienen que revisarse con conciencia, pero también con todos los actores y con todas las actoras involucradas. De hecho, el consumo de alcohol implica un riesgo de 17 veces mayor en generar un siniestro. Así que te vamos a comprometer para que de llegar a la Asamblea justamente promuevas este tipo de cambios a favor de la seguridad vial, y por eso es que te queremos invitar a firmar el compromiso por salvar vidas, para que desde tu trabajo te comprometas justamente con la promoción de la seguridad vial. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, candidata. Con este compromiso refuerza justamente este trabajo que tenemos que hacer para reducir las muertes en las vías, que sabemos que es posible. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es importante mencionar que hemos invitado a los 17 partidos y movimientos políticos de alcance nacional. Sin embargo, solo hemos recibido la respuesta de 10. Nos vemos en el próximo programa.